Bueno, chicos y chicas, ¿ustedes saben qué es eso que estamos viendo en la pantalla? Eso desde afuera, desde un satélite allá en el espacio, es un huracán. Ese huracán es como el que estaba sucediendo en semanas anteriores y que está pasando en algunos países. ¿Saben cómo se llama el huracán que está sucediendo en este momento? El huracán ETA. Entonces, por eso habían tantas lluvias en estos últimos días, porque en países cercanos a Costa Rica estaba pasando un huracán. El huracán lleva tormentas y lluvias muy grandes. Generalmente se dan en la estación lluviosa. Entonces, por eso estábamos presenciándolo. ¿Qué hicieron ustedes en estos días que estaba haciendo mucha lluvia? Me imagino que se quedaron en casita. Entonces el huracán es parte de los desastres naturales. Este es lo contrario, sucede en la época seca, cuando hay sequías, que ya lo habíamos visto en los usos de las fuentes de calor y luz, de fuentes de luz y calor, que eran los incendios forestales. Los incendios forestales pueden pasar de manera natural o pueden ser provocados por el hombre. Entonces, este incendio podría haber sucedido porque cayó un rayo o se dejó algo encendido cerca del bosque y suceden generalmente en la época seca, cuando no hay lluvia, que también podría ser un desastre natural o también podría ser provocado por las personas. Otro desastre natural que podría ocurrir en Costa Rica es la erupción de algún volcán. Ustedes saben que Costa Rica tiene muchísimos volcanes. Entonces, este es uno de los desastres naturales que podrían suceder y que son fenómenos de la naturaleza. Esto quiere decir que pueden pasar. Entonces, los volcanes pueden estar activos. Quiere decir que pueden hacer erupciones en cualquier momento. Y este es la erupción de algún volcán. ¿Conocen más desastres naturales que podrían suceder en el país? Aquí tenemos uno de la época lluviosa, que son las inundaciones. Entonces, probablemente ahora que hubo tanta lluvia, se pueden ocasionar inundaciones, que pueden inundar casas, calles y lugares completos. ¿Qué pasa con las inundaciones? Que hay mucha pérdida de material. Se mojan todas las cositas de las casas, se mojan los carros, los animales y las personas. ¿Qué podríamos hacer en caso de que haya una inundación? ¿Qué harían ustedes? Bueno, hemos de buscar lugares altos en donde no nos llegue el agua. Aquí tenemos uno que sucede en época seca, que son las sequías. Cuando hay mucha época seca, pueden haber sequías en lugares y esto quiere decir que no nacen frutos, no nacen plantas, no hay agua. Entonces es un desastre natural que se provoca por ese tipo de estación, la estación seca. Y por último tenemos uno que sucedió hace unas semanas también. ¿Qué son los temblores? Bueno, en Costa Rica los temblores es un desastre natural que sucede muy seguido porque estamos en medio de dos placas tectónicas que se llaman la Caribe y la del Coco. Luego yo les voy a explicar cómo es que se forman los temblores. Entonces, por eso Costa Rica tiene que tiende a que tiemble bastante. Entonces, es un país activo. Esas placas cuando chocan entre ellas ocasionan un temblor, ¿ok? Entonces, hace unas semanas atrás, no sé si ustedes estaban despiertos o estaban dormidos, pero en la noche hubo un temblor y eso fue lo que pasó. ¿Qué hacen ustedes en caso de que haya temblores? Ya que han vivido algunos.
Bueno, lo que podemos hacer es mantener la calma y buscar lugares seguros en donde no nos vaya a caer nada encima porque la tierra se mueve. Entonces, como la tierra se mueve, nos pueden caer cositas y objetos encima. Yo recuerdo que en la escuela habíamos practicado qué hacer en caso de temblor y era ir a la zona segura, que era afuera en la plaza donde no hay nada que nos caiga encima y mantener la calma. Entonces, esos son algunos de los desastres naturales más comunes en el país. Si ustedes conocen otro, me lo dicen para verlo en clases. Hello kids, ¿cómo han estado? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Yo espero que la hayan pasado muy bien. Chicos y chicas, hoy la clase es de ciencias. Vamos a ver lo que pasa en la estación lluviosa y lo que pasa en la estación seca. ¿Qué son fenómenos naturales? Esto quiere decir que cuando hay un extremo, suceden fenómenos naturales. Por ejemplo, si hay mucha lluvia, ¿qué podría pasar? Existen inundaciones, o sea, que llueve tanto que se hacen pozos, charcos, lagos, las casas se llenan de agua, los lugares también. Entonces, si llueve mucho en exceso, también es malo. Luego, si hace mucho sol, ¿qué podría pasar si hace mucho sol? Hay sequías. Quiere decir que los cultivos, las plantas, todo se seca. Entonces no tenemos de dónde comer. Esas cositas pasan. Los extremos. Entonces hoy vamos a ver algunos de los fenómenos naturales. Últimamente, en las semanas anteriores, bueno, la semana pasada, hubo un fenómeno natural cerca de nuestro país y en nuestro país también hubo uno gracias a eso. Les voy a explicar. Cerca de nuestro país se dio el fenómeno natural de el huracán. Por el momento no ha pasado en Costa Rica y no pasó por Costa Rica, pero cerca de nuestros países cercanos, hermanos como Nicaragua, sí hubo un huracán. Entonces, el huracán se da con la lluvia y con tormentas. Gracias a ese huracán llovió mucho en Costa Rica a raíz de eso. Entonces, por eso es que estos últimos días llovió tantísimo porque venían secuelas o venía el huracán cerca. Y esa es la razón por la cual ustedes notaron que estaba lloviendo tantísimo. ¿Qué pasa? Que con esas lluvias se hacen temporales, que es cuando llueve por mucho tiempo seguido, se hacen inundaciones o incluso se podría hacer el huracán aquí en Costa Rica, pero gracias a Dios no pasó. Ok, entonces eso lo vivimos hace poco. También unas semanas anteriores tuvimos otro fenómeno natural en la noche. No sé si ustedes se dieron cuenta, tal vez ya estaban dormiditos. Pero el 31 de octubre hubo un temblor en la pura noche. Los temblores suceden mucho en Costa Rica porque Costa Rica está en placas tectónicas que son como dos capas de tierra debajo de la tierra. Entonces, como estamos en esas placas que se llama Coco y Caribe, cuando ellas se mueven un poquito o chocan, se hacen temblores. Yo después les voy a explicar cómo es que suceden los temblores. ¿Ok? Y por eso fue que hubo uno hace unas noches anteriores y también ha pasado en el año. Es muy común que pase en Costa Rica. Hoy vamos a ver algunos más. Entonces espero que les guste mucho el video. Si conocen más fenómenos o desastres naturales que se den en el país, me pueden decir o pueden opinar, ¿ok? Entonces espero que les guste el video. Empezamos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las estaciones de Costa Rica y algunas de sus consecuencias. Para empezar, ¿sabes cuáles son las estaciones que presenta Costa Rica? Pausa el video y coméntalo con algún familiar.
En Costa Rica tenemos dos estaciones climáticas, la estación seca y la estación lluviosa. La estación seca, por lo general, comprende del mes de diciembre hasta abril. Se caracteriza por tener días muy calurosos y cielos despejados, por lo tanto casi no llueve y las personas aprovechan para ir a la playa, hacer caminatas en bosques y en ríos. La estación lluviosa, por lo general, comprende del mes de mayo hasta noviembre. Se caracteriza por tener cielos nublados y con lluvia. En esta época, las plantas crecen más rápido y los campos lucen más verdes. Las estaciones pueden traer algunas consecuencias debido a sus fuertes lluvias y a sus inmensos calores. Entre algunas de sus consecuencias están las inundaciones, los deslizamientos, las sequías y muchas más. Las inundaciones. Una inundación es cuando el agua ocupa zonas donde habitualmente no existía agua. Puede ser a causa de desbordamientos de ríos o por fuertes lluvias. Los deslizamientos. Un deslizamiento es cuando parte de la tierra o rocas se desprende del suelo y cae en pendiente abajo. Suelen ser ocasionados por los temblores o por las lluvias. Las sequías. Una sequía se produce por falta de lluvias durante mucho tiempo. Esto produce sequedad en los campos y escasez de agua. Estas son algunas medidas de prevención a tener en cuenta para evitar desastres. Medidas de prevención durante la estación seca. Almacenar bastante agua potable. Regar los cultivos diariamente. No hacer fogatas en bosques o lugares propensos a incendios. Y durante la estación lluviosa, tener foco y alimentos enlatados. Estar lejos de zonas propensas a inundaciones como ríos. Evitar el uso de aparatos electrónicos durante inundaciones o tormentas eléctricas. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Comento con mi familia qué aprendimos nuevo. Hasta la próxima. Bueno, chicos y chicas, ¿ustedes saben qué es eso que estamos viendo en la pantalla? Eso desde afuera, desde un satélite allá en el espacio, es un huracán. Ese huracán es como el que estaba sucediendo en semanas anteriores y que está pasando en algunos países. ¿Saben cómo se llama el huracán que está sucediendo en este momento? El huracán ETA. Entonces, por eso habían tantas lluvias en estos últimos días, porque en países cercanos a Costa Rica estaba pasando un huracán. El huracán lleva tormentas y lluvias muy grandes. Generalmente se dan en la estación lluviosa. Entonces, por eso estábamos presenciándolo. ¿Qué hicieron ustedes en estos días que estaba haciendo mucha lluvia? Me imagino que se quedaron en casita. Entonces el huracán es parte de los desastres naturales. Este es lo contrario, sucede en la época seca, cuando hay sequías, que ya lo habíamos visto en los usos de las fuentes de calor y luz, de fuentes de luz y calor, que eran los incendios forestales. Los incendios forestales pueden pasar de manera natural o pueden ser provocados por el hombre. Entonces, este incendio podría haber sucedido porque cayó un rayo o se dejó algo encendido cerca del bosque y suceden generalmente en la época seca, cuando no hay lluvia, que también podría ser un desastre natural o también podría ser provocado por las personas. Otro desastre natural que podría ocurrir en Costa Rica es la erupción de algún volcán. Ustedes saben que Costa Rica tiene muchísimos volcanes. Entonces, este es uno de los desastres naturales que podrían suceder.
y que son fenómenos de la naturaleza. Esto quiere decir que pueden pasar. Entonces, los volcanes pueden estar activos, quiere decir que pueden hacer erupciones en cualquier momento. Y este es la erupción de algún volcán. ¿Conocen más desastres naturales que podrían suceder en el país? Aquí tenemos uno de la época lluviosa, que son las inundaciones. Entonces, probablemente ahora que hubo tanta lluvia, se pueden ocasionar inundaciones, que pueden inundar casas, calles y lugares completos. ¿Qué pasa con las inundaciones? Que hay mucha pérdida de material. Se mojan todas las cositas de las casas, se mojan los carros, los animales y las personas. ¿Qué podríamos hacer en caso de que haya una inundación? ¿Qué harían ustedes? Bueno, hemos de buscar lugares altos en donde no nos llegue el agua. Aquí tenemos uno que sucede en época seca, que son las sequías. Cuando hay mucha época seca, pueden haber sequías en lugares y esto quiere decir que no nacen frutos, no nacen plantas, no hay agua. Entonces es un desastre natural que se provoca por ese tipo de estación, la estación seca. Y por último tenemos uno que sucedió hace unas semanas también, que son los temblores. Bueno, en Costa Rica los temblores es un desastre natural que sucede muy seguido porque estamos en medio de dos placas tectónicas que se llaman la Caribe y la del Coco. Luego yo les voy a explicar cómo es que se forman los temblores. Entonces, por eso Costa Rica tiene que tiende a que tiemble bastante. Entonces, es un país activo. Esas placas cuando chocan entre ellas ocasionan un temblor, ¿ok? Entonces, hace unas semanas atrás, no sé si ustedes estaban despiertos o estaban dormidos, pero en la noche hubo un temblor y eso fue lo que pasó. ¿Qué hacen ustedes en caso de que haya temblores? Ya que han vivido algunos. Bueno, lo que podemos hacer es mantener la calma y buscar lugares seguros en donde no nos vaya a caer nada encima porque la tierra se mueve. Entonces, como la tierra se mueve, nos pueden caer cositas y objetos encima. Yo recuerdo que en la escuela habíamos practicado qué hacer en caso de temblor y era ir a la zona segura, que era afuera en la plaza donde no hay nada que nos caiga encima y mantener la calma. Entonces, esos son algunos de los desastres naturales más comunes en el país. Si ustedes conocen otro, me lo dicen para verlo en clases. Bueno, chicos y chicas, ¿ustedes saben qué es eso que estamos viendo en la pantalla? Eso desde afuera, desde un satélite allá en el espacio, es un huracán. Ese huracán es como el que estaba sucediendo en semanas anteriores y que está pasando en algunos países. ¿Saben cómo se llama el huracán que está sucediendo en este momento? El huracán ETA. Entonces, por eso habían tantas lluvias en estos últimos días, porque en países cercanos a Costa Rica estaba pasando un huracán. El huracán lleva tormentas y lluvias muy grandes. Generalmente se dan en la estación lluviosa. Entonces, por eso estábamos presenciándolo. ¿Qué hicieron ustedes en estos días que estaba haciendo mucha lluvia? Me imagino que se quedaron en casita. Entonces, el huracán es parte de los desastres naturales. Este es lo contrario, sucede en la época seca, cuando hay sequías, que ya lo habíamos visto en los usos de las fuentes de calor y luz, de fuentes de luz y calor, que eran los incendios forestales. Los incendios forestales pueden pasar de manera natural
o pueden ser provocados por el hombre. Entonces, este incendio podría haber sucedido porque cayó un rayo o se dejó algo encendido cerca del bosque y suceden generalmente en la época seca, cuando no hay lluvia, que también podría ser un desastre natural o también podría ser provocado por las personas. Otro desastre natural que podría ocurrir en Costa Rica es la erupción de algún volcán. Ustedes saben que Costa Rica tiene muchísimos volcanes. Entonces, este es uno de los desastres naturales que podrían suceder y que son fenómenos de la naturaleza. Esto quiere decir que pueden pasar. Entonces, los volcanes pueden estar activos. Quiere decir que pueden hacer erupciones en cualquier momento. Y este es la erupción de algún volcán. ¿Conocen más desastres naturales que podrían suceder en el país? Aquí tenemos uno de la época lluviosa, que son las inundaciones. Entonces, probablemente ahora que hubo tanta lluvia, se pueden ocasionar inundaciones, que pueden inundar casas, calles y lugares completos. ¿Qué pasa con las inundaciones? Que hay mucha pérdida de material. Se mojan todas las cositas de las casas, se mojan los carros, los animales y las personas. ¿Qué podríamos hacer en caso de que haya una inundación? ¿Qué harían ustedes? Bueno, hemos de buscar lugares altos en donde no nos llegue el agua. Aquí tenemos uno que sucede en época seca, que son las sequías. Cuando hay mucha época seca, pueden haber sequías en lugares y esto quiere decir que no nacen frutos, no nacen plantas, no hay agua. Entonces es un desastre natural que se provoca por ese tipo de estación, la estación seca. Y por último tenemos uno que sucedió hace unas semanas también, que son los temblores. Bueno, en Costa Rica los temblores es un desastre natural que sucede muy seguido porque estamos en medio de dos placas tectónicas que se llaman la Caribe y la del Coco. Luego yo les voy a explicar cómo es que se forman los temblores. Entonces, por eso Costa Rica tiene que tiende a que tiemble bastante. Entonces, es un país activo. Esas placas cuando chocan entre ellas ocasionan un temblor, ¿ok? Entonces, hace unas semanas atrás, no sé si ustedes estaban despiertos o estaban dormidos, pero en la noche hubo un temblor y eso fue lo que pasó. ¿Qué hacen ustedes en caso de que haya temblores? Ya que han vivido algunos. Bueno, lo que podemos hacer es mantener la calma y buscar lugares seguros en donde no nos vaya a caer nada encima porque la tierra se mueve. Entonces, como la tierra se mueve, nos pueden caer cositas y objetos encima. Yo recuerdo que en la escuela habíamos practicado qué hacer en caso de temblor y era ir a la zona segura, que era afuera en la plaza donde no hay nada que nos caiga encima y mantener la calma. Entonces, esos son algunos de los desastres naturales más comunes en el país. Si ustedes conocen otro, me lo dicen para verlo en clases. Bueno, chicos, ya conocimos un poco sobre los fenómenos naturales y los desastres naturales que podrían ocurrir en el país o a consecuencia de que la estación lluviosa sea muy lluviosa o la estación seca muy seca, porque tienen sus beneficios, pero también tienen su lado en el que nos puede perjudicar. Entonces, me van a decir, si ustedes gustan, por medio de un audio, qué hicieron cuando ocurrieron estos fenómenos naturales más recientes, el temblor o con estas lluvias, ¿ok? Porque lo hemos vivido en estos últimos días. Espero que les haya gustado la clase. Nos estamos viendo esta semana por Zoom. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho.
Bye. Bueno, chicos y chicas, ¿ustedes saben qué es eso que estamos viendo en la pantalla? Eso desde afuera, desde un satélite allá en el espacio, es un huracán. Ese huracán es como el que estaba sucediendo en semanas anteriores y que está pasando en algunos países. ¿Saben cómo se llama el huracán que está sucediendo en este momento? El huracán ETA. Entonces, por eso habían tantas lluvias en estos últimos días, porque en países cercanos a Costa Rica estaba pasando un huracán. El huracán lleva tormentas y lluvias muy grandes. Generalmente se dan en la estación lluviosa. Entonces, por eso estábamos presenciándolo. ¿Qué hicieron ustedes en estos días que estaba haciendo mucha lluvia? Me imagino que se quedaron en casita. Entonces el huracán es parte de los desastres naturales. Este es lo contrario, sucede en la época seca, cuando hay sequías, que ya lo habíamos visto en los usos de las fuentes de calor y luz, de fuentes de luz y calor, que eran los incendios forestales. Los incendios forestales pueden pasar de manera natural o pueden ser provocados por el hombre. Entonces, este incendio podría haber sucedido porque cayó un rayo o se dejó algo encendido cerca del bosque y suceden generalmente en la época seca, cuando no hay lluvia, que también podría ser un desastre natural o también podría ser provocado por las personas. Otro desastre natural que podría ocurrir en Costa Rica es la erupción de algún volcán. Ustedes saben que Costa Rica tiene muchísimos volcanes. Entonces, este es uno de los desastres naturales que podrían suceder y que son fenómenos de la naturaleza. Esto quiere decir que pueden pasar. Entonces, los volcanes pueden estar activos. Quiere decir que pueden hacer erupciones en cualquier momento. Y es la erupción de algún volcán. ¿Conocen más desastres naturales que podrían suceder en el país? Aquí tenemos uno de la época lluviosa, que son las inundaciones. Entonces, probablemente ahora que hubo tanta lluvia, se pueden ocasionar inundaciones, que pueden inundar casas, calles y lugares completos. ¿Qué pasa con las inundaciones? Que hay mucha pérdida de material. Se mojan todas las cositas de las casas, se mojan los carros, los animales y las personas. ¿Qué podríamos hacer en caso de que haya una inundación? ¿Qué harían ustedes? Bueno, hemos de buscar lugares altos en donde no nos llegue el agua. Aquí tenemos uno que sucede en época seca, que son las sequías. Cuando hay mucha época seca, pueden haber sequías en lugares y esto quiere decir que no nacen frutos, no nacen plantas, no hay agua. Entonces es un desastre natural que se provoca por ese tipo de estación, la estación seca. Y por último tenemos uno que sucedió hace unas semanas también. ¿Qué son los temblores? Bueno, en Costa Rica los temblores es un desastre natural que sucede muy seguido porque estamos en medio de dos placas tectónicas que se llaman la Caribe y la del Coco. Luego yo les voy a explicar cómo es que se forman los temblores. Entonces, por eso Costa Rica tiene que tiende a que tiemble bastante. Entonces, es un país activo. Esas placas cuando chocan entre ellas ocasionan un temblor, ¿ok? Entonces, hace unas semanas atrás, no sé si ustedes estaban despiertos o estaban dormidos, pero en la noche hubo un temblor y eso fue lo que pasó. ¿Qué hacen ustedes en caso de que haya temblores? Ya que han vivido algunos.
Bueno, lo que podemos hacer es mantener la calma y buscar lugares seguros en donde no nos vaya a caer nada encima porque la tierra se mueve. Entonces, como la tierra se mueve, nos pueden caer cositas y objetos encima. Yo recuerdo que en la escuela habíamos practicado qué hacer en caso de temblor y era ir a la zona segura, que era afuera en la plaza donde no hay nada que nos caiga encima y mantener la calma. Entonces, esos son algunos de los desastres naturales más comunes en el país. Si ustedes conocen otro, me lo dicen para verlo en clases.